Castiñeira le pegó un baile descomunal a Chousa. Siempre que gobiernan revientan las reservas. Yo creo que Y de repente, porque el peronismo siempre hace esto, el peronismo es, cuando están cuando son oposición, te corren por derecha, y cuando son, cuando son gobierno, se sacan la foto con los Castro. no creo que hubiera sido muy distinto. Es más, tal vez Massa hubiera sido más liberal en términos de resolver las incongruencias del cepo rápidamente. Va un año y todavía ni novedad al respecto. Pero ¿cómo iba a ser Massa si quién le iba a prestar a Massa? Fue No quizás necesariamente. el peor ministro de Economía de la historia. No Nada más que Kicillof está arriba. O sea, ¿cómo No necesariamente. para abrir el cepo tenés que tener dólares? No. Para tener dólares los Tal vez tenés que comprar, o te los sincerar que prestar. el tipo de cambio no tiene nada que ver con el actual en términos de el comportamiento del mercado. Igual, O sea, ojo, esto está mucho más allá de Massa. El peronismo, siempre que gobierna, revienta las reservas. El peronismo de los 50, la cantidad de reservas que dejó en el Banco Central fue cero. Sí. El peronismo en los 70, la cantidad de reservas que dejó fue cero. El peronismo de Cristina, la cantidad de reservas que dejó fue cero. El peronismo de Alberto Fernández y Massa, las reservas que dejaron fueron menos 10.000 millones de dólares. El peronismo tomó 300.000 millones de dólares de deuda pública. Esos son datos oficiales. O sea, si hay alguien que endeudó y reventó todas las reservas en este país, se llama peronismo. No, Digo, que el monetario peronismo, no vino después de como 70 hacía años de Carter, historia, o sumarle todo lo que vos quieras o restarle los que vos quieras, me vas a decir que va a haber un año que no van a reventar las reservas, que no van a mentir a los pavotes, que no van a aumentar el gasto público, es verso. No, bueno, es nada más que historia. Vayamos Es toda la historia que de la tiene atrás el hipótesis partido. al futuro, claro, ¿no? lo podemos financiar con un rojo tan significativo, un déficit tan significativo que va a Si ni tener. siquiera hay déficit. Sí, tenemos un déficit de cuenta corriente, Ramiro, 6 meses consecutivos. No, hermano, hay un pará. Déficit de Escuchá, cuenta ¿De qué corriente. estás hablando? ¿De la cuenta corriente de la Simpo y la La Fitco? macroeconomía tiene el flujo de dólares, el importaciones, exportaciones Sí, por y eso. otros gastos, otros servicios Se que paga. ríen, dije Info Expo. Perfecto. Bueno, la macroeconomía genera superávit de dólares en este momento. No, hoy hay déficit de cuenta corriente, ¿cuánto es Ramiro. pará, Último ¿cuánto es mes, el resultado? 1.800 millones de ¿Cuál dólares. es ¿no? la pero es el diferencia entre cambiario, cuenta ¿no? corriente y el que Ah, estás hablando? Además de las Hay un expo y las problema tiempo, que tenés los servicios y también tenés macroeconomistas- pagos de rentas. Ah, Ese No. concepto te da negativo hoy. ¿Y cómo lo financias? ¿Cómo te va a dar negativo si tenés un superávit comercial gente, de 20.000 chequeen, millones por de favor. dólares? porque tenemos- él está metiendo los intereses de deuda. No, Y pero servicios. el resultado en Servicios. cuenta Tenemos- corriente del balance de pago es superavitario. Tenemos- ¿Para vos cuánto tendría que valer el Bueno, dólar? lo que determina el mercado, María Julia, estamos acá todavía cuestionándonos si un gobierno que se precia de ser liberal, libertario, mantiene la administración a garrotazos, a las patadas de el principal precio de economía como es el dólar. Y ya pasó un año de gestión. A mí me preocupa mucho esto, porque no, bueno, no, Qué cosa Ramiro. espectacular que un No, peronista no, te diga no, que no. le preocupa que no haya libertad. Igual bienvenido. No, yo tengo un enfoque pragmático acá, digamos. Realmente bienvenido. ¿Sabes por qué? Porque si te hubieses preocupado Igual que el tipo déjalo de hablar. cambio era libre, no se hubiesen dilapidado todas las reservas ni se hubiese tomado tanta deuda pública. Al peronismo le gusta la libertad, salvo cuando son gobierno. Cuando son gobierno le gusta el No, látigo. yo digo- Pero si directamente te inventa una historia de que Hacia no adelante, sucede. hacia Y el adelante. peronismo lo único que hace son restricciones en el mercado cambiario Bueno, desde que nació. evi- Crearon el Banco Central, cuando se estatizó el Banco Central, es directamente para controlar el tipo de cambio. Sí. Nunca el peronismo tuvo tipo de cambio libre. Y vos me Evidentemente- decís que ahora que si ganaba Massa, de repente vamos a tener tipo de No, cambio no, libre. yo no Al dije peronismo le encanta No dije reventar eso, el estoy Banco dando mi Central. visión Nunca tuvo tipo de hacia cambio libre. adelante. Después de 16 años de kirchnerismo, la tragedia es mancomunal. Vos no te quedan reservas en el Banco Central. Déficit fiscal de 15 puntos del Claro. PBI no existe en el mundo. Bueno, vos sos No un existe en el fiscalista. Vos creés que lo más yo- importante es el ancla fiscal y monetaria. Ya hizo los deberes Javier Milei al respecto. Ya pavimentó el camino de Pero, confianza porque hizo el trabajo sucio de limpiar el déficit fiscal. Yo lo felicito por eso, ¿eh? Ahí me saco el sombrero. Estuvo trabajando para evitar una hiperinflación. En el simultáneo se fueron desarmando las millones de restricciones. Viste que el peronismo lo único que sabe hacer son restricciones en la vida de los argentinos. Sáquenlas. En consecuencia, se están desarmando todas las restricciones para recuperar las libertades que usualmente el kirchnerismo suele sacarle a los ciudadanos argentinos. Ah, ¿No María se le Julia, está pidiendo que cada- desperonizar la economía? O sea, un peronista me pide desperonizar la economía. No, yo no le pongo esa asignación Y ideológica. no, si vos me decís... Cada día que pasa. Si hubo que desarmar los controles de precios, si hubo que desarmar los controles cambiarios, si hubo que desarmar los controles de importaciones, si hubo que llevar la brecha a cero, si hubo Sí. que equilibrar las cuentas públicas y así las recuperaciones de las libertades Está bien. de todos los ciudadanos. Estamos deskirchnerizando la macroeconomía para recuperar las libertades. Yo creo que Y de repente, porque el peronismo siempre hace esto, el peronismo es...
Cuando están cuando son oposición, te corren por derecha, y cuando son, cuando son gobierno, se sacan la foto con los Castro. Castañeira fue a Border junto con Chousa y le propinó la mejor domada del siglo. Ahora Chousa intenta correr por derecha al gobierno y Castañeira lo acaba de dejar totalmente en evidencia, mientras los cucas festejaban medidas como el cepo que todavía siguen en pie por el descalabro total en la economía que dejaron los kirchneristas. Ahora el mismo Chousa llora diciendo que el cepo todavía no se levantó y está pidiendo a gritos que se saquen todas las restricciones. Los kirchneristas cuando no gobiernan intentan correr por derecha y cuando gobiernan toman medidas dignas de dictaduras como Venezuela o Cuba.